desciende una vez más. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos para continuar con estos estudios que venimos realizando de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a empezar con el libro de Levítico. Y antes de iniciar, los quiero invitar a que inclinemos nuestros rostros y presentemos una oración a nuestro Señor, Padre Todopoderoso, el Dios de Israel, para que nos guíe en este camino de este nuevo libro que vamos a empezar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu bendición y tu guianza a través de tu Espíritu Santo sea sobre todos nosotros, Señor, para que en este nuevo libro, el libro de Levítico que vamos a empezar a estudiar, seas tú, Señor, guiándonos a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Hoy nos toca empezar el libro siguiente después del Éxodo. Nos toca el libro de Levítico y, como ustedes saben, ya lo hemos explicado y lo hemos ido viendo. Nosotros vamos a desarrollar este libro de Levítico, que es el libro de la ley, en dos capítulos, en dos clases lo vamos a desarrollar. Esta primera clase va a ser del capítulo 1 al 15 y la siguiente clase la vamos a desarrollar del capítulo 1 al 27, que es el último capítulo del libro de Levíticos. Entonces, así es como vamos a poder ubicar todas las cosas que tiene el Señor con respecto a su ley. Pero nosotros hoy vamos a tratar de explicar la ley desde el punto de vista que Dios le dio al pueblo de Israel. Sabemos que, y lo hemos dicho y lo hemos enseñado, terminé mencionándolo y quiero empezar explicando esto, porque es necesario que nosotros estudiemos la ley. Recuerdan que hablamos sobre Mateo capítulo 5 versículo 19, donde dice que cualquiera que enseñe o que quebrante uno de estos pequeños mandamientos o que así lo enseñe, dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y el que enseña que se obedezcan estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Y ustedes lo van a encontrar en el rubro donde dice Jesús y la ley. Sabemos que cuando Jesús caminó a través de su ministerio, Él enseñó todo lo que estaba escrito en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces todavía la Biblia, el Nuevo Testamento no se había escrito, y Él daba sus propias enseñanzas, ¿no? Que nos ha transmitido a través de los evangelios, los apóstoles la han plasmado a través de los evangelios, pero también Él enseñaba el cumplimiento de la ley. Él cumplía la ley porque Él era judío y venía en cumplimiento de esa ley. Y así es como el día de hoy vamos a estudiar también esta ley y la vamos a ver desde el punto de vista genérico para que nosotros podamos tomar en cuenta. Hay ciertos puntos en la ley donde el Señor la explicó, la amplió, y nosotros lo vamos a ir viendo conforme lleguemos al momento. Lo vamos a mencionar ahora, pero lo vamos a estudiar más detenidamente cuando le toque la circunstancia de ese momento. Por ahora, como siempre, vamos a la geografía bíblica. El pueblo no se ha movido todavía del monte de Dios, porque recuerden ustedes que con respecto a lo que es Éxodo, el capítulo final de Éxodo nos lleva a nosotros geográficamente a un campamento que se instala a las faldas del monte de Oreb, monte de Dios o monte de Sinaí. En esta circunstancia en el que el Señor le ordena a Moisés construir el tabernáculo y le da todas las especificaciones. Como dije, él se convierte no solo en el arquitecto, sino en el ingeniero civil, porque dispone de todo. El diseño y los materiales que se usarán y la manera en que estos serán distribuidos a través de todo este diseño que él da. Es el diseño de Dios. El tabernáculo es el diseño de Dios. Y sabemos que una de las características más principales que hubo aquí es que la ofrenda con la que se construyó el tabernáculo era una ofrenda de corazón, o sea, una ofrenda de amor, una ofrenda nacida del hombre. No fue una imposición, Dios no dijo tú traerás o ofrenderás esta cantidad o este producto, no, era lo que cada hombre de su corazón, y así lo dispuso Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón.
debemos hacer conforme a nuestro corazón. Debemos dedicarle nuestra mente y nuestro corazón a Dios para que así sea, que todos nuestros actos sean naturalmente del corazón. Ahora, vamos a iniciar este libro de Levíticos y nos vamos a dar cuenta de que el Señor instaló una secuencia de actos rituales o ceremoniales. ¿Para qué? Para llegar a honrar a Dios, llegar a pedir perdón de los pecados del pueblo y cumplir con todos los estamentos que el Señor le había dado. Y lo vamos a ir detallando poco a poco. Los voy a invitar a que vayamos al capítulo 1 del libro de Levíticos. Cuando empecemos a estudiar este libro, lo vamos a hacer resaltando de cada capítulo lo más importante que tenemos. Y por ejemplo, del capítulo 1 tenemos que empieza con un título que dice los holocaustos. Y vamos a ver ahí cómo Dios le habló a Moisés y le dijo que podía ofrecer de ofrenda ganado vacuno u ovejuno haréis en vuestra ofrenda, dice, ¿no? Y haréis holocausto, y fuera un holocausto vacuno. Y comienza también, y dice, habla también de que se puede ofrecer aves. O sea, ahí nos va dando a nosotros una idea de qué tipo de animales van a ir ofreciéndose en lo que vendría a ser los sacrificios que se presentan a Dios con ocasión de diferentes situaciones para el hombre. Por ejemplo, en el capítulo número 2 vemos que el título que se escribe ahí es las ofrendas. Y cuando vemos sobre el capítulo número 2 y leemos sobre las ofrendas, nos vamos a dar cuenta que la ofrenda nos dice, sobre todo en el versículo 1 dice, cuando alguna persona ofreciere oblación, y yo le puse entre paréntesis, oblación significa una ofrenda ofrecida a una divinidad. O sea, si hacemos un concepto genérico, vamos a decir que es la ofrenda ofrecida a una divinidad, en este caso a Dios, ¿no? Entonces dice, su ofrenda será de flor de harina, y nos vamos a dar cuenta que no solamente se ofrecen animales en sacrificio, sino que si leemos el versículo 4, el versículo 5 y el versículo 7, nos vamos a dar cuenta que se ofrecen ofrendas en horno, ofrendas en sartén y ofrendas en olla. Como ustedes ven, entonces el Señor a través de esta ley instaló una variedad o maneras diferentes de ofrendar con diferentes ocasiones o situaciones en las que se hacían, la razón por la que se hacían. Había ofrendas de paz, ofrendas de honra a Dios, de agradecimiento, ofrendas de perdón de los pecados que se habían cometido, y se ofrendaba, vemos ahí, según el capítulo 1, se ofrendaban vacunos, sabemos que se ofrendaban ovejas, se ofrendaban cabritos, sabemos que aves también se ofrendaban, y vemos que aún había ofrenda de sartén, ofrenda de olla y ofrenda de horno, y aún esas tres ofrendas también se hacían para Dios con ocasiones distintas. Y todas estas ofrendas, una de las características, por ejemplo, de este tipo, cuando se habla de las ofrendas de horno, sartén y olla, dice, y todo lo que restaba de estas ofrendas, que se hacía de acuerdo al procedimiento que Dios relata en estos capítulos, que no lo voy a detallar para no estar extendiéndonos en el tiempo, porque realmente está detallado específicamente cómo se procedía. La característica era que lo que restaba de la ofrenda, el sacerdote Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes también, podían comer de esa ofrenda, podían servirse de esa ofrenda para ellos. Ahora, también hay algo muy importante que vemos en el versículo 13 del capítulo 2, y es que las ofrendas tenían que ser sazonadas con sal. ¿Qué quiere decir? Que ninguna ofrenda que se traía ante Dios, que correspondía a ollas, cazuelas, ollas, sartenes o horno, era una ofrenda sin sabor, insalubre. Era una ofrenda preparada con sal. La única característica es que ninguna de las ofrendas que se presentaba debía llevar levadura. No solamente, estamos hablando de lo que es el pan, sino ninguna preparación, ya sea en olla, en horno o en sartén, podía llevar levadura, pero sí debía llevar sal. Y sabemos mucho a través del recorrido de la palabra de Dios, ¿no? Cuando llega el momento también lo vamos a ver, que nosotros nos hemos convertido, inclusive el Señor dice que somos la sal del mundo.
¿Por qué? Porque la ofrenda que se sirve, el Señor se preocupa de que sí haya sal, y así lo señala. ¿Por qué? Porque es una ofrenda que va a ir y va a causar un buen agrado y un buen sabor. Y eso es lo que nosotros debemos ser para este mundo, causar agrado y de ser unas personas de agrado y llevar esas nuevas buenas a todas las personas que lo necesitan. Continuamos ahora viendo. Esta es la manera en que vamos a estar desarrollando este libro, porque este es un libro específicamente de ley y es aplicado exclusivamente para el pueblo judío y para nosotros también, porque ya lo hemos visto según Mateo capítulo 5, versículo 19. Pero hay muchas cosas que dejaron de cumplirse. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que para el cumplimiento de esta ley es necesario, en un principio se daba el cumplimiento con lo que es el tabernáculo, que podríamos definirlo como el primer templo movible que el Señor diseñó y construyó para que el pueblo de Israel presentara todos este tipo de ceremonias y ofrendas. Sin embargo, cuando la destrucción del templo llegó, ¿no?, en la época del Imperio Romano, ya el general Tito destruyó el templo y no se ha vuelto a construir un nuevo templo. Entonces, todas estas ofrendas que vamos a leer en muchas de las ocasiones cuando leemos, dice, y esto tú harás por mandato perpetuo, obviamente sabemos que están imposibilitados porque no son ofrendas para efectuarse ante una sinagoga o ante un local improvisado. Tiene que ser necesariamente ante el templo de Dios, que tiene un diseño específico formado por él. Por eso que mucho de esta ley no es que se haya, inclusive para el pueblo judío, no es que el pueblo judío haya derogado o dejado de cumplir porque ellos quieren, sino que es imposible cumplirla por el momento porque no tenemos el templo construido al día de hoy. Y no solo eso, sino que si nos vamos a Apocalipsis, como ya lo hemos visto, una de las cosas que se nota cuando hemos estudiado Apocalipsis es que se reinstará todas las ofrendas a Dios conforme a la ley de Dios o a la ley de Moisés, que también se conoce, no está escrita en la palabra de Dios. Continuamos. Entonces, nos vamos ahora al capítulo 3, 4 y 5. En el capítulo 3, como vemos aquí nuevamente, habla del sacrificio, en el versículo 1, del sacrificio de paz, y se puede ofrecer un ganado vacuno. Dice, de ovejas, si fuera su ofrenda para sacrificio de paz, sea un macho o hembra, se ofrecerá sin defecto. Ya sabemos que todo lo que es la ofrenda del animal siempre es un animal sin defecto, ¿no? Porque siempre tiene una relación exclusiva con nuestro Señor Jesucristo. Dice, y aquí es donde leemos, por ejemplo, en capítulo 3, versículo 17, dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Aquí nos da el Señor una indicación de salud. Este versículo 17 en el capítulo 3, los invito a que por favor lo lean, el capítulo 17 en el versículo 3, es un versículo muy, muy instructivo para todos nosotros hasta el día de hoy. Sabemos que la grasa de los animales, si nosotros comemos mucho de la grasa de los animales, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nuestra sangre comienza a tener mayor cantidad de colesterol y triglicéridos y nos enfermamos. Y además sabemos que en la sangre está contenida todos los tipos de enfermedades que tiene el hombre o un animal. Por eso el Señor dice bien claro, no comerás ni la grosura, o sea, la grasa y la sangre de los animales. Y sabemos eso porque cuando usted va al laboratorio y se hace un trabajo de sangre, o sea, se hace un análisis de sangre, usted se va a dar cuenta que en el análisis de sangre el laboratorio puede determinar todas las cosas que usted tiene, todas las cosas que realmente están en su cuerpo a través de la sangre. Por eso es que esto es un mandato perpetuo, ¿por qué? Y de cumplimiento, del cual no necesitamos un templo, sino porque se correspondería a una norma de salud que Dios dispone. Continuamos. Dice capítulo 4.
ofrendas por el pecado. Y hacemos acá y vemos en el versículo 3, dice: el sacerdote ungido que pecare según el pecado del pueblo ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. ¿Qué significa? Que ni aún los sacerdotes están excluidos del pecado. Inclusive, y por eso en lo que es ofrenda del pecado, el Señor se preocupó en el versículo 3 de escribir que también los sacerdotes incurren en pecado. Lo demás viene a detallarnos lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Todos cometemos pecados, pero hace mención esto porque muchas personas piensan de que los sacerdotes para hablar en un término más moderno, los pastores, y todos aquellos que representan un ministerio como que no pueden pecar o no pecan. No, todos los hombres pecamos, incluyendo aquellos que tuvieron un llamado o tienen un llamado y están en ejercicio de él también. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos que inclusive en este tiempo, cuando ellos son los que ofrecían las ofrendas por los que pecaban, que era el pueblo, no estaban excluidos en la ley de que ellos podían pecar. Levítico número 5, capítulo 5. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y comienza el Señor a detallarnos en este capítulo qué tipo de pecados, ¿no? Por lo que hablamos de testimonio, ya sea que no denuncia lo que vio sabiendo que era un delito, un pecado lo que se cometió, o porque hace una denuncia falsa o es un testigo falso. ¿Se dan cuenta? Y acá comienza el Señor a normar lo que se debe hacer para aquellas personas que hayan incurrido en ello. Y también comienza a hablar sobre todo lo que es inmundo. Y habla sobre tocar muertos, sobre tocar cosas o animales inmundos, y cómo es que la persona toma la calidad de lo que tocó por haber sido inmundo, ¿no? Dice, también nos habla de que no debemos jurar en nombre de Dios. En el versículo 4 del capítulo 5 vemos que si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, no debemos usar esto. No debemos usar el juramento a la ligera, porque si en algún momento nos hacemos un compromiso, dice Dios que debemos de cumplirlo. Ver capítulo 6. En el capítulo 6 nosotros vamos a ver cómo Jehová sigue hablando sobre lo que es la prevaricación contra Jehová, el que negare a su prójimo lo encomendado o dejado de su mano, o robare o calumniare a su prójimo. El que quiere aprovecharse de su prójimo. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo todo aquel que levantare falso testimonio, todo aquel que imputare un hecho falso, todo aquel que negare un derecho a su prójimo que le corresponde, que está en su dominio o en su administración, o aquel que le robare, todos ellos cometen pecado. Entonces en Levítico capítulo 6 nos hace ver este pecado y obviamente nos describe en todo el capítulo la manera en que deben ofrecerse las ofrendas para retirar este tipo de pecado. Y después en el mismo capítulo 6 habla sobre la ley de los sacrificios y habla y dice detalla cómo es el procedimiento del sacerdote para el sacrificio. Y obviamente los procedimientos cambian dependiendo de qué tipo de animal o qué tipo de ofrenda se ha presentado, si es de olla, si es un palomino, si es un ave o un vacuno. De acuerdo a eso va cambiando, y en este capítulo, en la parte de los sacrificios, tenemos el detalle de toda la manera en que esto se actúa. Después tenemos en el capítulo 7 algo que es muy importante. Si ustedes leen el capítulo 7, en el versículo 1, dice, en el capítulo 7 dice: asimismo, esta es la ley del sacrificio por culpa. Es cosa muy santa. ¿Qué es el sacrificio por culpa? Es importante explicar porque aún en este tiempo nos vamos a dar cuenta, cuando ustedes lean el capítulo 7, que en ese sacrificio por culpa el Señor está previniendo tres cosas. Está previniendo que alguien incurra en un daño físico o material, ya sea de bienes de su prójimo, en cuanto a impericia, imprudencia y negligencia. La culpa implica tres cosas: la impericia, la imprudencia y la negligencia. Y como ustedes se dan cuenta, ya el Señor, inclusive cuando está dándonos este tipo de ofrendas, nos da a nosotros un principio básico de ley.
que hasta el día de hoy lo encontramos. Si usted revisa la ley americana, va a encontrar que esta definición de culpa implica tres cosas: impericia, imprudencia y negligencia, y de acuerdo a eso usted va a regular cómo es que la ofrenda, cómo es que la persona realmente tiene que actuar. Y de acuerdo a cómo es el daño, es lo que la persona tendrá que moverse a estos pueblos de refugio, estas ciudades de refugio que ellos crean, que más adelante las vamos a ver, o solamente presentar o reponer el bien que está dado. Impericia. ¿Qué significa impericia? Impericia significa que la persona no tiene el dominio o la capacidad total de poder manejar lo que estuvo haciendo. No de repente estuvo manejando un arado, o de repente estuvo en ese tiempo o estuvo pastando ovejas por una determinada zona donde necesitaba una habilidad especial para hacer o dejar de hacer algo y no lo hizo. Entonces es falta de pericia, falta de habilidad, la impericia. La imprudencia es sabiendo que es una cosa riesgosa. En lugar de tomar un cuidado, la persona lo que hace es no toma ese cuidado, no toma las previsiones, las medidas de seguridad que correspondan. Esa es la imprudencia, que necesitando que para yo poder actuar de una o de otra manera, tener que marcar la zona para que nadie vaya a salir dañado o un bien no se haya malogrado, entonces las personas no toman el cuidado y eso se llama la imprudencia. Y la negligencia es aquellos que, inclusive conociendo que hay una disposición contraria a eso, no de manera voluntaria, pero sí de manera obviando un poco esto, ellos tratan de poder ir sobre lo que están queriendo hacer y incurren en quebrar alguna disposición, y la negligencia los hace incurrir en culpa. Y este es el tipo de ley. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es una ley tan profunda la que el Señor crea acá? Inclusive aquí podríamos decir que ya la legítima defensa estaba ya normada por Dios en este momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una u otra manera, estamos dentro de lo que es el actuar de personas que no tienen un dolo, una intención de hacer un daño, ¿no? De manera que esto incurra en perjudicar a la otra persona. Continuamos. Capítulo 8 dice: consagración de Aarón y de sus hijos. En todo este capítulo nos vamos a dar cuenta que el Señor comienza a detallar y comienza a explicar todo el procedimiento que se debe seguir con Aarón y sus hijos para ser ellos reconocidos y ungidos con este manto de Dios del sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Entonces él habla aquí sobre todo este procedimiento, cómo debe ser vestido, cómo debe ser ungido, y se lo indica todo esto en la ley para que Moisés lo haga y quede como sacerdote supremo, como sumo sacerdote Aarón y como sacerdote sus hijos. Y si ustedes leen el capítulo 8, se van a dar cuenta que todo el capítulo 8 refiere exclusivamente a cómo se debe hacer el proceso de ceremonial, ritual de nombramiento de sacerdotes. Capítulo 9. Nos vamos a ir al capítulo 9, y dice el capítulo 9, los sacrificios de Aarón. Entonces, y dice aquí: en el día octavo, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo en el versículo 7, y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, haz tu expiación y tu holocausto, y haz reconciliación por ti y por el pueblo. Recuerdan ustedes que hay un día para la expiación, y en este capítulo el Señor comienza a darle a Aarón las guianzas, cómo y por qué se debe hacer esta expiación, este sacrificio especial que se realiza, y se realiza ya no por una persona. O sea, esto ya no es por la persona que viene trayendo el ganado o la ofrenda de paz, sino esto es por todo el pueblo en general, incluyendo por el sumo sacerdote. O sea, el pueblo y los sacerdotes hacen un sacrificio anual, que es la expiación. ¿Para qué? Para que todos queden realmente reconciliados con Dios y todo sea como un nuevo empezar. Levítico capítulo 10, y hablamos acá de dos de los hijos de Aarón, que
que ofrecen delante de Jehová un fuego extraño, dice, pero lo que ellos hacen en realidad, muchos tenemos a veces un concepto errado y piensan de que ofrecerle un incienso a Dios, o darle una ofrenda a Dios que Dios no la pidió, que Dios no la normó, que Dios no la mandó, en el caso específico de ellos, de estos dos hijos de Aarón, que tenían que ceñirse al momento y a la forma y a la manera en que tenían que hacerse, y se hicieron de manera diferente, murieron porque dice que fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Porque al Señor, la lección es que al Señor le gusta que nosotros hagamos las cosas a su manera, de la manera en que Él la ha diseñado, de la manera en que Él nos la ha pedido, no de la manera ni en el momento que a nosotros nos parece. Siempre debemos buscar la voluntad de Dios para hacer las cosas conforme a Dios. Levíticos capítulo 11 dice, animales limpios e inmundos. ¿No? Y aquí pongo la referencia bíblica siempre cuando tiene que ver con el otro libro, con el Deuteronomio. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra, y de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Y comienza el Señor en la palabra de Dios, si ustedes lo leen en el capítulo 11, del versículo 4 hacia adelante, comienza a detallar qué animales no comeréis. Y dice en el versículo 4, no comeréis el camello, el conejo, la liebre, el cerdo. O sea, a veces muchos por falta de conocimiento pensamos que solo es el cerdo, que el cerdo es el único animal que no se debe de comer, porque estamos muy arraigados a la información genérica. Pero en realidad el cerdo está en el mismo nivel que el camello, el conejo y la liebre. Y después dice, comeréis de todos los animales que que viven en las aguas, que tengan aletas y escamas. Y estamos hablando de los peces. Todos de ellos comeréis, pero tienen que tener estas dos características, aletas y escamas. O sea, si no tienen aletas y no tienen escamas, no se debe de comer. Y estas son las disposiciones que le da al pueblo de Israel. Y dice, y de las aves tendréis en abominación y no se comerán. Y sí da un buen número de aves, ¿no? Y ustedes van a ver ahí que dice en el versículo 13, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, todo cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el mormujo, el ibis, el cadamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, la bulilla y el murciélago. Son animales que no se deben de comer y el Señor se encarga de ponerlos en su ley específico. También habla de insectos. Observen ustedes, hablamos de animales, hablamos de aves, inclusive habla de insectos. Y dice, ¿qué insectos? Dice, podrás comer. Y habla de la langosta, el langostín, el argol, el albat, y todos estos según su especie. Observen ustedes cómo en el versículo 22 y siguientes, cuando ustedes lean ese versículo 22 y siguientes, porque acá yo lo he puesto en una sola línea para determinar los animales, pero ahí está puesto en diferentes versículos, ustedes se van a dar cuenta que estos son animales que según sus especies se pueden comer, les dice al pueblo de Israel. Y habla de que esta es la ley acerca de las bestias y las aves, ¿no? Y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer la diferencia de lo inmundo y lo limpio. Y es así como el Señor le comienza a enseñar al pueblo de Israel, ¿no? Que hay dos cosas diferentes. Hay cosas que son inmundas, que no se deben tocar, que no se deben comer, que no debemos acceder a ellos. Por eso habla inclusive de tocar, ¿no? O sea, la ley, si la estudiamos en una manera más genérica, más específica y aplicada a nuestro tiempo, diríamos que nos está enseñando que dentro de este mundo hay cosas a las cuales no debemos acceder, que inclusive no debemos tocar. ¿Por qué? Porque son cosas que nos van a perjudicar, son cosas que de una u otra manera van a traer sobre nosotros, ¿no? una manera, bueno, en la palabra de Dios para el tiempo lo declara inmundo, ¿no? Y el Señor les va formando al pueblo un criterio de lo que es lo inmundo y lo que es lo aceptado.
lo que ellos pueden hacer y lo que ellos no pueden hacer. Y esa es la manera en que el Señor comienza. Inclusive nos vamos a dar cuenta ahora que vamos a seguir aquí, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor les va a ir enseñando a ellos diferentes cosas. Inclusive, por ejemplo, cuando empezamos en el capítulo 12, acá lo tengo escrito completo, solo tiene 8 versículos, y habla sobre la purificación de la mujer después del parto. Esto lo puse completo porque tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando toquemos los evangelios sobre el nacimiento, nos vamos a dar cuenta que esta sección de la ley se cumplió. Y dice, la purificación de la mujer después del parto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y el 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Observen ustedes cómo una mujer cuando tiene un hijo varón, dice, 7 días. Y al 8º día el niño será circuncidado. Por eso cuando leamos los evangelios sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice, y al 8º día fue llevado, ¿para qué? Para el cumplimiento de la ley de la circuncisión ante el sacerdote. Dice, versículo 5, y si diere a luz una hija, o sea, una mujer, será inmunda 2 semanas, o sea, si es varón es 1 semana, 7 días, y si es mujer, será inmunda 2 semanas, 14 días, conforme a su separación, y 66 días estará purificando de su sangre. O sea, si el nacimiento es una niña, será el doble del tiempo del varón. Eso es lo que manda la ley. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, o sea, ya sea que estuvo 33 o 66 días, ¿no? Dice, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Observen ustedes cómo nosotros tenemos un orden en cuanto a hijo e hija, un tiempo en cuanto a hijo e hija. Y también tenemos que dice, el holocausto será con un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. O sea, 2 cosas pide. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, o uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará la expiación por ella y será limpia. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que la condición económica de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nació, o sea, la de sus padres, la de José y María, que en ese momento están fungiendo como padres de nuestro Señor Jesucristo, ellos en el ofrecimiento de la ofrenda que dice la palabra de Dios en los evangelios, ellos lo que ofrecen, dice, son 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Qué quiere decirnos con esto? Nos quiere decir también, porque dice bien claro, si no tiene lo suficiente para un cordero. ¿Qué quiere decir? Que si no hay una economía próspera y saludable en el momento que nace. Y es así como ellos se encuentran. No se encuentran con una economía próspera y saludable, y por eso que registra la palabra que ellos ofrecen lo que es las tórtolas o los 2 palominos. Y eso también nos hace mención a que él, como dice la palabra, nació humilde, ¿no? Y no está asociado con la pobreza necesariamente, pero sí nació humilde, o sea, no nació rodeado de dinero, de cosas, de comodidades, ¿no? Y encima sus padres tampoco en ese momento las tuvieron cuando el Señor no vino a este mundo, cuando Dios se hizo hombre, Emmanuel. Por eso es que puse este capítulo 12 y aquí nos vamos a dar cuenta y lo vamos a volver a mencionar cuando estudiemos los evangelios. 2 circunstancias entonces vamos a resaltar de acá. El versículo 8 sobre el tipo de ofrenda que se ofrece, que nos habla sobre la economía de ese momento de José y María, y también sobre el tiempo en que fue llevado Jesús para la circuncisión al templo. Capítulo 13 y 14. Dice,
leyes acerca de la lepra. Sabemos que la lepra es una enfermedad, es una de las enfermedades que más atacó en esos tiempos, una de las enfermedades, por decirlo así, más temidas, ¿no? Era una epidemia, una plaga que no se podía curar, por eso que al leproso se le pedía que se mantenga alejado del contacto del pueblo que no estaba enfermo, porque era una enfermedad contagiosa. Entonces siempre mantenían fuera del pueblo a todos los leprosos. Por eso acá el Señor norma todas las circunstancias de lo que es la lepra. Y dice en el versículo 2, cuando el hombre tuviera la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón el sacerdote a uno de sus hijos los sacerdotes. ¿Qué nos dice? Primero nos define en el capítulo 2 cómo era la lepra en ese entonces, y nos dice que el encargado de definir quién tiene la lepra o quién no la tiene, o quién ha sido curado de lepra, es el sacerdote. Sea el sacerdote, y este capítulo comienza a normar todo el procedimiento que el sacerdote debe tomar en cuenta para determinar quién es la persona que será considerado leproso o quién será considerado que ha sido sano de lepra. Y así mismo lo vamos a ver en el capítulo 14, donde prácticamente es una continuación del 13. En el 13 vemos todo lo que es con respecto a la consideración de la lepra y la tiña, y vamos a ver más adelante en el capítulo 14 todo lo que es el proceso para declararlo sano a la persona que ha sido curada de lepra. Y ese es el procedimiento encargado. La característica especial de estos dos capítulos es que el encargado de esto es el sacerdote, ¿no?, del pueblo de Israel. Capítulo 15. En este capítulo 15 hablamos sobre las impurezas físicas. Es necesario que aquí yo, para una ilustración académica, yo he colocado uno que dice flujo de semen y puse entre paréntesis incluye las relaciones sexuales, y 2 puse flujo de sangre incluye el periodo menstrual de la mujer. Como ustedes ven, durante el desarrollo de la palabra de Dios, inclusive nos vamos a dar cuenta que el Señor le pide en un momento a Moisés que se purifique el pueblo. Y Moisés dice, el pueblo no tendrá relación con sus esposas. O sea, no tendrá relaciones sexuales con las mujeres que son sus esposas. Aquí no estamos hablando ni refiriéndonos a relaciones extramatrimoniales o relaciones ilegales o arbitrarias, sino las relaciones formales de matrimonio que los hombres podían tener con sus esposas, porque cuando en ese entonces tenían más de una esposa, pues podían tener con sus esposas. Entonces aquí nos dice que cuando dice cualquier varón que tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Versículo 4 dice, toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y dice, y toda la cosa sobre el que se sentare inmunda será. Y acá en el versículo 16 nos vamos a dar cuenta cómo ya Dios va determinando esto. Dice, cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. O sea, ya está hablando cuando el hombre tenga una eyaculación, ¿no?, y de manera genérica. Y en el versículo 18 dice, y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. O sea, durante el día que ellos tengan relaciones, serán inmundos para la palabra de Dios en ese entonces, ¿no?, durante ese día hasta la noche. Porque esa es la manera en que el Señor los instruyó a ellos. Y los instruyó, por eso es que cuando ustedes vamos a leer la palabra de Dios y el Señor manda al pueblo que se santifique para que suba, no hasta donde subió Moisés, al monte de Orea, al monte de Dios, sino para que el pueblo se acerque a las faldas del monte santo de Dios, le dice a Moisés, santifica a los sacerdotes y al pueblo. ¿Qué significa? Una de las cosas que tenía que hacer el pueblo era no tener relaciones con sus mujeres, no tener relaciones con sus esposas. ¿Por qué? Porque de eso estamos hablando. Porque si no estamos hablando de extras matrimoniales ni de cosas que constituyan pecado, estas relaciones no las está definiendo como relaciones pecaminosas, sino son relaciones formales
pero que no se deben tener en el momento que se van a santificar ante la casa de Dios, ¿no? En este caso, se iban a acercar ante el monte de Dios. Inclusive, vamos a ver más adelante, cuando hablamos, vemos al rey David que está huyendo del rey Saúl, que lo quiere matar, y hace un alto con el sacerdote, ¿no? Y pide los panes de la proposición. Cuando él pide los panes de la proposición, el sumo sacerdote, lo primero que le dice y le indica es si ellos no han tenido relaciones con sus mujeres. ¿Por qué? Porque es uno de los pasos o de los procesos más importantes para considerarse, ¿no? Santificado, del proceso de estar limpio para acercarse a las cosas santas de Dios. Y obviamente David contesta de que no estuvieron por más de 2 días con sus mujeres y que aún no lo iban a estar porque iban a seguir continuando en su travesía. Y el sacerdote le entrega los panes de la proposición, y que son los antiguos porque se han sido cambiados por frescos, pero aún así, siendo antiguos, siguen siendo panes santos, santificados. Entonces ellos pueden comer y alimentarse de eso. Por eso que nos vamos a dar cuenta que esto es una parte muy importante en la ley de Dios y la norma de esa manera. Y después tenemos, y yo le puse aquí número 2, el flujo de sangre, y esto incluye el periodo menstrual de la mujer. También el Señor habla sobre esto, ¿no? Y dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y aquí estamos hablando de los 7 días de menstruación, del flujo regular que tiene la mujer durante su periodo de menstruación. Y el Señor se preocupa de que esto se considere como un tiempo de apartado para que aquella mujer que tenga este flujo no esté teniendo contacto con las personas para lo que efectos de ser una persona santificada, ¿no? Y debe mantenerse reservada. Obviamente sabemos que la sangre contiene todas las cosas de contaminación y todos los elementos del cuerpo están corriendo por la sangre. Entonces, no solamente vendría a ser una circunstancia especial de poder mantenerse santificada para presentar en las cosas de Dios, sino que también una medida de sanidad, una medida de salud, ¿no? Para protección de la misma mujer y de todos los demás. Por eso nos damos cuenta y hemos visto rápidamente cómo en 15 capítulos el Señor expuso unas diferentes situaciones de leyes. Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy son leyes que se han venido dando. ¿Para qué? Para el desarrollo y cumplimiento de lo que es el proceso de presentación de ofrendas, de adoración, ¿no? De reconocimiento y de perdón de pecados, ¿no? Que el pueblo de Israel hace ante el Dios Todopoderoso. Esta es la razón de la ley. Esta ley fue dada geográficamente durante el tiempo que estuvo en el Éxodo, instalado en el monte, en lo que es a las faldas del monte, en el campamento de Israel, y hasta en los inicios de lo que es, cuando lleguemos a Números, hasta los inicios cuando se reinicia el pueblo nuevamente en su caminar, cuando Dios indica que es el momento de levantar el tabernáculo y comenzar a caminar. Durante todo ese momento son un total de 613 leyes que el pueblo judío tiene para normar todas las circunstancias y las actividades. ¿Por qué no se cumplen muchas de ellas el día de hoy? Porque muchas de ellas, diríamos que el tronco principal de las leyes que se dio en aquel entonces era ¿para qué? Para que se ejecuten en el tabernáculo o en el templo de Dios. Y el día de hoy no existe un templo de Dios, por lo tanto estamos imposibilitados de poder cumplir con la palabra de Dios en cuanto al aspecto de la ley. Por eso el pueblo judío no lo hace así. No es que el pueblo judío haya dejado de sacrificar porque ellos quisieron, sino porque no tienen el templo todavía para que puedan ellos proceder. Y como lo hemos estudiado en Apocalipsis, llegará el momento en que este pueblo, ¿no?, reconstruirá nuevamente este templo y se reiniciarán todos los sacrificios. Hermanos, ha sido un gusto poder exponerles rápidamente estos 15 capítulos del libro de Levíticos.
La próxima clase, el próximo martes a las 8:30 de la noche, voy a darles la segunda clase y vamos a comprender los últimos capítulos de lo que corresponde a este libro, y vamos a ver una parte importante que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, que es la expiación, que es con la que vamos a empezar la próxima clase. Gracias por su atención, Dios los acompañe, los espero el próximo martes. Dios, llena todo este lugar de cielo.